Primero tu familia presenta el resumen de la lección de Escuela Sabática con el pastor Luis Rivas. Un saludo a todos nuestros amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy estaremos estudiando la lección número 2 que lleva como título Nehemías. Y qué hermoso libro, mis queridos amigos. He tenido la oportunidad ya de leerlo más o menos unas 3 o 4 veces y es un libro que siempre me enseña grandes lecciones de liderazgo, lecciones de oración, lecciones de sumisión. Nehemías fue un hombre entregado a Dios, un hombre que tenía una visión bien clara, un hombre que sabía lo que quería. La palabra de Dios nos da grandes lecciones a través de este maravilloso libro. Así que, mis queridos amigos, vamos a estudiar el resumen de esta lección maravillosa que lleva como título Nehemías. Pero antes de que lo hagamos, quisiéramos pedir la bendición de Dios a través de una oración. Acompáñame. Padre maravilloso, gracias porque eres bueno con nosotros. Qué lindo el poder abrir tu palabra y poder estudiar el libro de Nehemías, un libro con grandes lecciones, un libro con desafíos para nosotros en el día de hoy, que nos invitan a serle fieles a Dios y sobre todas las cosas en la hora de tomar decisiones, a buscarte a ti de todo corazón. Pedimos, Señor, que el resumen de esta lección de escuela sabática pueda ser una bendición para todos aquellos amigos que nos escuchan y que comparten también con sus compañeros, con sus familiares. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, queremos agradecerles una vez más por suscribirse a nuestro canal, por compartir los temas de escuela sabática y también de Alimenta tu Fe y Alimenta tu Matrimonio, el consejo del día que estamos subiendo todos los días para ustedes. Así que queremos decirles que estamos aquí para ustedes. Nuestra meta, nuestra misión es preparar familias felices y matrimonios saludables. Esa es nuestra meta y queremos con la ayuda de Dios llevar un pueblo al reino de los cielos. Bien, el versículo para memorizar se encuentra allí en el libro de Nehemías, el capítulo 1, el versículo 4 y 5, y nos dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sabes, mi querido amigo, la semana pasada vimos que Dios cumplió su promesa, que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años de exilio en Babilonia. Y lo cumplió. 2 grupos salieron primero para empezar la reconstrucción de Jerusalén y del templo, pero no pudieron terminarlo ya que los pueblos vecinos no querían que los israelitas construyeran la ciudad y mucho menos sus muros, porque temían que los israelitas pudieran convertirse en una nación poderosa como habían sido antes. Pero a pesar de la oposición, Dios, mis queridos amigos, no se dio por vencido. Estaba preparando otro grupo que sería liberado del exilio para terminar la obra que se había iniciado con los 2 primeros grupos. A la cabeza de este grupo estaría un hombre que llevaría a cabo su voluntad y que cumpliría sus propósitos. Su nombre, Nehemías. Él no fue consagrado como sacerdote ni profeta, pero el Señor, Jehová, lo usaría para una obra especial. ¿Sabes? Nehemías significa en hebreo el Señor consuela. Y no cabe duda que Nehemías específicamente hizo esto. Trajo consuelo al pueblo, trajo liderazgo y trajo un sentimiento de búsqueda de Dios, del verdadero Dios, a través de la oración. El domingo lleva como título Nehemías recibe malas noticias. El libro de Nehemías se inicia casi de la misma manera que el libro de Daniel, con malas noticias. Aunque muchos habían regresado a su patria ancestral, no habían sido bien aceptados por el pueblo o la comunidad. Mientras Nehemías trabajaba en el palacio real como copero, su hermano Ananí le informó que la situación en Jerusalén era grave.
Le dijo que el pueblo no había podido reconstruir Jerusalén y que el enemigo había destruido los muros de la ciudad, dejándola indefensa y desolada. Es así entonces que el mismo rey Artajerjes aplastó las esperanzas de los repatriados al detener la reconstrucción de Jerusalén. Lo menciona allí en el libro de Esdras, el capítulo 4. Sus enemigos habían derribado y quemado los muros y las puertas de la ciudad. Entonces la reacción inmediata de Nehemías al escuchar esto fue poner la situación de los repatriados y de la ciudad de Jerusalén en las manos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Dice la palabra de Dios que lo hizo a través del ayuno, la oración, ya que estos, los judíos, en aquel tiempo, los que eran parte del pueblo de Dios, no habían glorificado a Dios. Habían descuidado su templo y la ciudad santa, y debido a su temor al enemigo y a la opresión, no estaban haciendo nada, no estaban representando a ese Dios maravilloso. Al contrario, estaban huyendo, corriendo, no le estaban haciendo frente a la situación. Yo quiero dejarte una pregunta para meditar, mi querido amigo. ¿Será que nosotros también, por temor a las represalias, a la opresión, al qué dirán, no avanzamos en la predicación del Evangelio, al igual que este pueblo de los judíos que dejaron sin construir las murallas por miedo, por temor? ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo? Yo espero, mis queridos amigos, que nosotros no tengamos miedo, sino que confiemos en Dios de todo corazón y cuando tengamos que representarlo donde quiera que estemos, lo hagamos de verdad, que le podamos decir al mundo entero que Dios es nuestro Rey, que Dios es nuestro Creador, que Él es nuestro Salvador y que le pertenecemos y que estemos dispuestos a hacer lo que sea por el Evangelio maravilloso que Dios ha puesto en nuestras manos. En el libro Mi Vida Hoy, página 12, una linda cita, nos dice lo siguiente: Dios ama a sus hijos y anhela verlos vencer el desaliento, una arma que Satanás usa para adueñarse de ellos. No debemos darle lugar a la incredulidad. No magnifiquemos nuestras dificultades. Recordemos el amor y el poder que Dios reveló en el pasado. Sabes, mi querido amigo, Satanás quiere atacarnos al usar el desaliento, al desanimarnos, al meter la incredulidad en nosotros y así quiere hacer que nosotros nos apartemos de Dios por medio de todas estas características o estas, si podemos decir así, estas puñaladas que nos pone. Pero debemos de recordar que Dios es mucho más poderoso, que el Dios que tú y yo servimos es un Dios maravilloso que tiene el poder para obrar milagros, para cambiar corazones y cambiar mentes. Así que recuerda, Dios tiene el poder para cambiar mentes, para cambiar corazones y para hacer lo que nunca nadie hizo. El lunes lleva como título La oración de Nehemías. La oración de Nehemías es una bella composición que narra la grandeza de Dios, la pecaminosidad del pueblo y concluye con un clamor de ayuda. A lo largo de todo el libro se percibe a Nehemías como un hombre de oración. Tú puedes ver varios capítulos, versículos allí en el capítulo 2, en el capítulo 4, el capítulo 9, el capítulo 6, el capítulo 13. Tú puedes encontrar que una vez tras otra vemos a un Nehemías buscando a Dios en oración. El punto principal de la oración de Nehemías, o de las oraciones de Nehemías, pero sobre todo la que se encuentra en el capítulo 1, versículos 5 al 11, ¿sabes? Es recordarnos o recordarle a Dios sus promesas y reclamar su cumplimiento. Esta oración tiene varios componentes. Primero, alabanza. Dice Nehemías 1:5, Dios, eres grande y misericordioso. Segundo, es una petición. En Nehemías 1:6, él dice, Señor, escúchame. Escucha mi clamor. Número 3, Nehemías 1:6 al 7 habla de la confesión. Nehemías confiesa los pecados del pueblo, confiesa sus propios pecados. Número 4, Nehemías 1:8 al 9, Nehemías le recuerda las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Número 5, Nehemías 1:10, Nehemías le recuerda a Dios que Él nos ha redimido, que Él nos ha salvado.
Número 6, Nehemías 1:11. Él ruega a Dios por éxito a la hora de ir a presentarse al rey. Y número 7, Nehemías 1:11, continuando, dice, Dios concede o pide a Dios que le conceda gracia y misericordia ante los ojos del rey y él pueda ir entonces a Jerusalén a reconstruir las murallas del templo. ¿Sabes? A Dios le agrada que le recordemos sus promesas y anhela poderlas cumplir en nuestras vidas. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es confiar en esas promesas. El martes lleva como título Nehemías se expresa. Había pasado ya más o menos 4 meses en oración, cuando Dios determinó el momento adecuado para que Nehemías presentara su pedido a Artajerjes, allá por el año 444 a.C. No cabe duda, mis queridos amigos, que tú y yo, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, también necesitamos pasar tiempo orando, así como lo hizo Nehemías. No podemos simplemente ir y dejarlo o decirlo o hacerle saber a las personas, sino que necesitamos pedir la bendición de Dios. Y es así que el rey se preocupó por la extraña tristeza que embargaba a su copero. Cuando éste le habla y le dice lo que está pasando, su preocupación, entonces Nehemías apeló a los sentimientos del rey y luego solicitó permiso para reconstruir los muros de Jerusalén. Y vemos aquí entonces que el rey, impresionado por Dios, el rey Artajerjes, nombró a Nehemías gobernador de Judá y autorizó la reconstrucción. Qué milagro, mis hermanos, el que podemos ver aquí, que Dios obró en el corazón de el rey Artajerjes. Dios permitió que Nehemías pudiera ir y hacer de cumplir su propósito. El miércoles lleva como título Nehemías es enviado. El rey finalmente proveyó a Nehemías de una guardia personal y de cartas para los gobernadores de la región. Además, recibió una orden para Asaf, indicándole que proveyese del material necesario para la reconstrucción. Y tal vez podríamos decir, ¿cómo pasó esto? Mis hermanos, no cabe duda que solamente la mano de Dios puede hacer que un rey cambie de corazón, que una persona ensuavezca su corazón, que alguien cambie de rumbo. Solamente Dios puede hacerlo. Así que no tengas temor, no tengas miedo. No importa por lo que estás pasando, recuerda, si Dios está contigo, no habrá nadie que pueda hacerle frente. Ahora, también aquí en el día miércoles, cuando Nehemías es enviado a Jerusalén, vemos que se encuentra con algunas personas que no están de acuerdo, que no le tienen confianza. Vemos a Sanbalat, que es gobernador de Samaria, a Tobías, gobernador de Amón, y Gesem, gobernador de Edom y Moab, que se disgustaron mucho al saber que Nehemías venía con la intención de ayudar al pueblo judío. Y desde el principio procuraron desbaratar la obra de Nehemías. Pero saben una cosa, cuando Dios está contigo, te mencionaba, no hay nada que pueda detenerlo. No pudieron, Dios se impuso y Nehemías salió victorioso. Es de la misma manera, mi querido amigo y mi querida amiga, que si tú te enfrentas a desafíos fuertes en tu vida, en el nombre de Jesús, también puedes salir victorioso. No importa quién se oponga. El jueves lleva como título Nehemías se prepara para su tarea. Nehemías no se confió en el pequeño ejército que lo acompañaba, sino que se revistió de una armadura especial, las promesas de Dios y la certeza de estar cumpliendo su obra. Aún así, avanzó con cautela. Al menos hizo 5 cosas. Número 1, comprobó por sí mismo cuál era la situación real. No solamente escuchó a los que estaban hablando, a los que le dijeron, a los que le trajeron, por decir así, el chisme, sino que él mismo se aseguró que esto era verdad. Número 2, planificó. El trabajo que tenía que hacer lo planificó muy bien, detalladamente, antes de lanzarse al proyecto. Número 3, reunió a los líderes para comunicarles sus intenciones. Le habló de lo que estaba pasando, de lo que quería hacer, cuál era su misión, su visión. Número 4, animó al pueblo a comenzar la obra. ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. Había que trabajar sin descansar. Tenían que hacer que esta obra se terminara.
Y entonces invitó a todo el pueblo y dijo, manos a la obra. Y por último, número 5, pidió un compromiso de todos, de todo el pueblo, que todos iban a dar, iban a trabajar, iban a hacer. Nadie se quedaría sentado, sino que todos trabajarían para hacer esta obra un cumplimiento total. Concluimos, mis queridos amigos, esta lección diciéndoles que Nehemías fue un hombre de oración. Y tú y yo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser como Nehemías, un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración. Y nos dice la palabra de Dios que con frecuencia derramaba su alma a Jehová. Así tú y yo también necesitamos hacerlo. Asimismo, nosotros también, como dirigentes, cuando nos toque actuar en algún proyecto o en nuestra relación habitual con los demás, debemos incluir a Dios en nuestros planes y conversaciones y, ¿sabes?, usar palabras edificantes y animadoras. Mis queridos amigos, que Dios te bendiga y te guarde y te proteja y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica o tomar las cualidades de Nehemías para poder llevar también palabra de restauración, palabra de sanidad a aquellos que lo necesitan, que podamos trabajar en equipo, que podamos planificar las cosas que vamos a hacer y que podamos tener mucho ánimo, un corazón alegre para poder llevar a cabo todo lo que Dios nos pide. Que Dios te bendiga.